manos la que yo considero, como lector, quizás la más grande de todas las novelas hispanoamericanas. La que dio comienzo a toda una manera de contar y de narrar en Latinoamérica que sorprendió a Europa y al mundo entero. Me refiero a Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo, hombre de pocas palabras y de pocos libros. Y siempre me encanta leer el comienzo de esa novela que para mí es como el génesis o el origen de una manera de ficcionar en América Latina. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de otro. Estoy seguro de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca le dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre, pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Y creo que la genialidad de Juan Rulfo fue haber escuchado una oralidad, una manera de contar que se da en el México profundo, una manera de contar, de sentir, de ver la realidad y transformarla en literatura escrita. Quizás lo mismo que hizo García Márquez con la oralidad en Colombia, lo que han hecho muchos escritores en distintos lugares de América Latina. Y aquí en Chile, si bien no tenemos no tenemos una Comala parecida a la mexicana, sí tenemos distintos espacios y distintas oralidades a partir de las cuales los escritores perfectamente podrían construir ficciones maravillosas. Y si he leído este comienzo de Pedro Páramo es porque lo relaciono con el trabajo que ha hecho con nuestra pampa, con nuestro desierto y sobre todo con una cierta oralidad del norte, el escritor chileno Hernán Rivera Letelier, a quien le agradezco su presencia en este programa. Gracias, Hernán, por estar aquí conmigo otra vez en una conversación. Muchas gracias a ti por invitarme de nuevo. ¿Qué te produce a ti Juan Rulfo y esta novela Pedro Páramo? ¿Qué te pasa? Bueno, te estaba escuchando la lectura y en verdad me espeluzné completo, porque Pedro Páramo es mi novela de cabecera, Juan Rulfo es uno de mis maestros. Aprendí mucho de él, mucho. Pienso que lo más valioso que aprendí de él es que él está contando un mundo campesino. Y en esa primera página que tú leíste no hay ninguna palabra campesina, pero el tono es el campesino, que es un poco lo que trato de hacer yo con el lenguaje de la pampa. Darle el tono de cómo hablaban los mineros. ¿Y cuál es ese tono? Es difícil quizás definirlo, pero quizás aproximarse a cuál sería el tono oral de los mineros chilenos. Es un tono muy lúdico, es un tono irónico y por supuesto completamente popular. Ahora, lo que hace Juan Rulfo, de pronto por ahí te pone alguna palabra, una horita, que te van dando el matiz. O sea, no es necesario hacerlo como lo hacían, por ejemplo, los criollistas, que andaban con una libreta por los campos anotando cómo hablaban y trasladaban el lenguaje oral al lenguaje escrito tal cual. Eso es una aberración, eso. Porque siempre, además, me imagino que el lenguaje escrito va a ser mucho menos vivo que el oral, que escucharlo, leerlo, no es lo mismo, ¿no? Claro. El lenguaje oral tiene, por supuesto, esto, ¿cierto? El movimiento de mano, tiene el brillo de los ojos, tiene la expresión de la cara, y todo eso tú se lo tienes que dar con palabras en el lenguaje escrito. O sea,
es completamente distinto. Si tú cierras los ojos ahora, ¿cuáles serían los primeros sonidos o las primeras voces que recuerdas de tu infancia? La primera oralidad que escuchaste o que entró en tu alma. Me parece que lo he contado. Yo tenía 4 o 5 años en una oficina salitrera, Algorta, donde mi madre le daba pensión a más de 40 viejos que trabajaban en la mina, y estos viejos en la noche se quedaban conversando en la sobremesa, y yo con 4 o con 5 años me metía debajo de la mesa a escuchar estas historias. Y eso, ese ronroneo áspero de esta conversación es lo que se me quedó, digamos. Pero junto, mira, esto es importante. Recuerdo mucho eso, pero recuerdo mucho también que me ha marcado siempre lo otro, el silencio del desierto. Uh-huh. Yo pienso que eso de alguna manera me ha hecho ser el que soy. Hay personas que llevan, qué sé yo, el sonido de un río, ¿cierto? Se criaron a orilla de un río y llevan el río de su infancia. Otros llevan el canto del mar. Yo llevo el silencio del desierto. ¿Y de qué manera marca a los nortinos ese silencio? ¿En qué los marca? Fíjate que yo creo que es muy importante. Tú miras a un nortino y siempre lo vas a encontrar hosco, siempre lo vas a encontrar como para adentro. Y creo que eso tiene mucho que ver con este silencio. Ese silencio del desierto es ad hoc para encontrarse a sí mismo, para hacerse una introspección. Nosotros en el desierto aprendimos a estar con nosotros mismos. Uh-huh. Y eso es muy importante. Actualmente la gente tiene miedo de estar consigo mismo. Uh-huh. ¿Qué hace, por ejemplo, una persona que llega a su casa y en su casa no hay nadie? Ha salido todo el mundo y se encuentra solo en su casa. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que hace? Enciende el televisor. Uh-huh. No quiere estar consigo mismo, le da miedo. Creo que el desierto enseña eso, enseña a soportarse, a conocerse y a quererse uno. ¿Tienes algún recuerdo de un momento así de honda soledad en el desierto? Mucho. Yo de niño, yo me iba a los cerros, solo, a escuchar el silencio, a estar conmigo, a gritar. Y creo que eso me marcó mucho, ¿eh? Yo de pronto necesito estar solo. De pronto yo soy de muy poca vida social justamente por eso. Uh-huh. Y necesito de pronto irme a los cerros, irme a la pampa, estar solo. Ahora, sin embargo, a pesar de ese silencio, en tus libros lo que más brota es vitalidad, sonido de rancheras, grito, algarabía, manifestaciones. ¿Cómo se concilia este aspecto tan festivo, a veces tan gritón y tan alegre y tan efusivo de alguno de muchos de tus personajes, con esta descripción tuya de un mundo silencioso, retraído, íntimo, interior? Habían 2 opciones para contar y cantar el desierto. Uno era publicar un libro con las páginas en blanco y lo otro era llenarlo de palabras. Uh-huh. Por supuesto que opté por lo segundo. Estoy describiendo un mundo donde no hay nada, entonces había que llenarlo de palabras, y eso es lo que hice. Y ahí yo trato de rescatar esa otra parte del minero, cuando está en compañía, cuando está en la fonda, cuando está en las cantinas, cuando está en la pensión, cuando está en la esquina o en la plaza o en la pulpería, en fin. Ahí ya se transforma cuando tú estás con el otro. Ahora, me recuerdo, bueno, en varios lugares aparecen cantores. Hay una escena, por ejemplo, en una escena de los trenes, de la novela Los trenes en el purgatorio, me parece que es un cantor o un cuentista ciego. O yo lo vi ciego. No, sí, es un ciego, es un ciego que vende peineta y canta bolero de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo me encanta.
Ahora, ¿quiénes eran los contadores o los narradores? Uno de repente en la zona central piensa en los payadores, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los narradores orales que tú conociste y donde a lo mejor pudiste haber aprendido algo en el norte? Bueno, habían dos clases y ambos dos venían del sur. O sea, se trasladó esta gente del campo hacia la pampa. Estaba el mentiroso y estaba el contador de casos. Bueno, el mentiroso era el que te inventaba unas mentiras inverosímiles, pero que uno se quedaba escuchando lo surumbático. Y te podía contar, por ejemplo, la reina Isabel, el cuento ese del oso. Ese es un cuento que lo contaba un mentiroso en La Pampa. ¿Podrías contarlo de nuevo para quien no lo ha leído a lo mejor o no lo ha escuchado, ese cuento? Claro, él contaba que un día en la noche, a la salida de su turno de 3 a 11, iba llegando al campamento, en invierno, nadie en las calles del campamento, iba rumbo a su pieza de soltero, y de pronto se le aparece un oso. Imagínate, en La Pampa. Un oso. Y lo agarra por detrás y le da el abrazo del oso. Y el tipo dice que ahí ya pensó que lo mataban, ¿no? Y el oso apretaba y el tipo ya hacía fuerza, pero no podía. Y lo abrazó y él quedó con los brazos hacia abajo. Ya cuando ya dijo, ya aquí es la última, de pronto ya en los últimos estertores se me ocurrió la genial idea de con esta mano buscarle la poronga al mono y empezarle a hacerle una pajita. Entonces, a medida que lo masturbaba, el mono iba el oso iba aflojando la presión, y de pronto en el éxtasis ya el mono lo suelta. Qué notable. Y él arranca y a la vuelta de la esquina se da, mira hacia atrás y ve que el oso con la lengua afuera le dice, ven. Bueno, ese era el mentiroso. El mentiroso. ¿Cuál era el cuentacasos? El contador de caso era un tipo que andaba tirando la manga, ¿sí? Andaba por un plato de comida, por una botella de vino, un vaso de vino, se metía a las fondas, a las cantinas, y se acercaba a una mesa y se ponía a contar un caso, podía ser un caso de un aparecido, de qué sé yo. Había uno, recuerdo, que no contaba casos, sino que se recitaba ese poema extensísimo, kilométrico, que se llama La estancia del Parrón, y se lo sabía de pe a pa, completísimo. Y el tipo se recitaba. ¿Cuál es La estancia del Parrón? Es un poema, me parece que es argentino. Es un poema de Gaucho, no me acuerdo bien, yo tengo re mal la memoria para los poemas. ¿Pero te acuerdas de algún caso de los que contaba el cuentacasos? Bueno, montones. Generalmente eran casos de aparecidos, de la Viuda Negra, de la Llorona, de la Calchona, de la novia que se subía en la carretera a los vehículos, en fin. Esa clase de casos. Estaba pensando que tal vez por el mismo hecho de esta soledad del desierto, de donde el único sonido es el sonido de un viento que zumba, tú lo has dicho en nuestra conversación que tuvimos antes también. No, el único sonido es el sonido del silencio. El sonido del silencio que zumba. ¿Y el sonido del viento? Bueno, ya... ¿Cuál es el viento del desierto? Me encanta el viento. A ver, el viento en el desierto empieza a soplar justo a las 4 de la tarde, que es el viento tardero. El viento de las 4, le dicen los viejos allá. ¿Ya? Y depende de donde estés, si estás en Pampa, donde ya se ha trabajado, es un viento tierroso porque levanta la tierra suelta. Pero si estás en Pampas Vírgenes, entonces es un viento limpio, ¿ah? Es un viento áspero igual, uno lo siente, es un viento salado, y es un viento con un silbido fuerte, un silbido grueso, ¿ah? Es un viento grueso, eso. Es un viento grueso. Es un viento grueso. Ahora,
lo que te quería decir, vuelvo atrás un poco, era que quizás el hecho del desierto, del silencio, del vacío, hace que uno en el desierto, desde luego, vea las famosas fatas morganas, ¿no es cierto?, las ilusiones, los espejismos. No ese mismo, no el hecho de que esta geografía sea tan vacía, donde haya tan pocas cosas y donde haya de repente tanto calor y tanta fiebre, haga que naturalmente uno tienda a fabular y a mentir. Podría ser A delirar. sí, podría ser una explicación, ¿eh? Podría ser una explicación si es que no tuviéramos el antecedente de que los mentirosos y los cuentacasos vienen de la zona central, vienen del campo, donde sí hay harto que ver. Entonces hay como una contradicción ahí. ¿Y qué diferencia hay entre...? Porque de hecho muchos de tus personajes vienen en realidad, se hacen nortinos, o sea, vienen del sur. Hay gente del sur que se hace nortina. Y parece que... El 99% de los pampinos es gente del sur. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Significa que se dejan de ser sureños, que hay algo en el norte que los cambia, los transforma, los convierte y los hace ser nortinos, porque después se identifican como nortinos? Exacto. Yo creo que se convierten, se transfiguran. La mayoría de los viejos que yo conozco que llevan 40, 50 años en La Pampa, es gente que venía al norte a trabajar por un año. Un año, juntar algo de plata y volver a su tierra a comprarse una parcela. Y se fueron quedando, y se fueron quedando, y se fueron pampinizando. ¿Ah? Aparte de motivos económicos de sobrevivencia, ¿qué es lo que atrae o atrapa de esa pampa? Yo creo que lo que te atrapa es lo que conversábamos justamente recién, esa soledad, ese silencio, ese encontrarse con uno mismo y además lo que conversábamos la otra vez también, la solidaridad tremenda que se produce en ese desierto. Estamos en el desierto más estéril del mundo, el desierto más duro del mundo, en que tú no sobrevives solo, tú dependes del otro y el otro depende de ti. Entonces esa solidaridad que nace en esa instancia es lo que al final te va como atrapando, y cuando la gente se tiene que ir, la gente llora. Todos los pampinos, todos, sin excepción, que sufrieron en La Pampa, que fueron explotados, que pasaron miseria, que vivían al 3 y al 4, si tú les preguntas, ¿usted volvería a La Pampa? De mil amores, dejan todo y vuelven a La Pampa. No por autoflagelante, sino que por esa vida que lograron hacerse ellos en el campamento, por esa cosa que logró humanizar el desierto. Tú en este libro que me dedicaste, en la anterior entrevista que tuvimos hace 3 años, en el momento que estamos grabando esta entrevista, dijiste, este libro con olor a planeta. Eso quiere decir que el desierto o el mundo de la Pampa, hay más olor a planeta que en otras partes. ¿Y por qué hay olor a planeta en esas tierras a las que tú perteneces? Es muy simple. Tú acá en Santiago, en el sur, en el campo, tú aspiras y hueles cualquier cosa, hueles flores, hueles el polen, muchas cosas que oler. En cambio tú estás en el desierto en donde el planeta está desnudo, no hay nada, no crece ni la mala hierba, nada, no hay un insecto, nada. Entonces cuando tú aspiras, ¿a qué hueles? A planeta. Ahí el planeta huele a planeta, a nada más, a eso. ¿Puedes decirme cómo es el olor a planeta? Aunque sea poéticamente. Pero... Yo te lo entiendo, pero quiero sentirlo. Sí. Es que tendría que entrar a explicarte el olor de la piedra, de esa piedra. Esa piedra que no ha recibido una gota de lluvia en 600 años. ¿Ya? Y ese es un olor, a ver, que vengan las musas, es un olor oleaginoso, oleaginoso. Es un olor a vino sin olor.
tomado un vino oleaginoso, bueno, quítale el olor a ese vino y en vez de gustarlo, tómatelo por las narices. Lo sentí. Vale. Ahora lo sentí. Tú dijiste ahora que me inspiran las músicas, de hecho te inspiraron. Lo que yo percibo en ti es una capacidad innata, casi instintiva, de contar, de narrar, y que es algo que te viene no sé de dónde, porque aparentemente, como tú lo describes, el ambiente que tú creciste no era precisamente el más motivador para la lectura o para la escritura. Cuando tú comenzaste a escribir La Reina Isabel cantaba las rancheras, que es el libro que te saca del mundo, de tu vida de minero, te transforma en un escritor conocido, traducido al italiano, al francés, famoso, exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo llega este libro, por ejemplo? ¿Y cómo llegan los libros, cómo llegan los temas a ti? ¿Cómo te llegan las musas, digamos? Eso es bien raro. Yo empecé a escribir, como te contaba otra vez, a los 21, 22 años, y escribí poesía durante 15, 16 años sin jamás haber escrito un poema a la pampa. Nada, mis poemas eran otra cosa. Y empiezo a escribir cuento corto, después de 15 años empiezo a escribir cuentos y tampoco mis cuentos eran a la pampa. Y de pronto escribo La Reina Isabel cantaba ranchera y ahí, bueno, brota la pampa. Ahí yo pienso que fue la pampa la que me dijo, bueno, ya estás bien, has pasado las pruebas, ahora escríbeme, ahora cuéntame, ahora cántame. Ahora, yo pensé que era la única novela sobre la pampa que iba a hacer, entonces quise ponerlo todo, quise ponerlo todo, no dejar nada afuera. Si yo la revisara ahora, a mí me da mucho miedo leerla, releerla, tomarla, porque empezaría a tarjar, a revisar, a borrar cosas. Tú trabajabas como minero. ¿En qué momento escribías? ¿Cuáles eran los momentos que te arrancabas? O me imagino que una vida exigente y fuerte la del trabajo que tú hacías. Cuéntanos de esa situación, claro, y ese momento, y ese año. A ver, yo tenía muy poco tiempo para escribir, muy poco tiempo, porque me tenía que levantar todos los días a las 6 de la mañana, llegaba a la casa a las 6 de la tarde, en compartir un rato con la familia, me sentaba a escribir tipo 10 de la noche y a las 11 ya estaba pestañeando porque tenía que levantarme temprano al día siguiente. Entonces yo le sacaba partido a dos cosas, a los momentos en que no estaba el jefe en la mina, y yo anotaba mis cositas en el papel donde llevaba envuelto el pan con mortadela, escondido detrás de los bolones, son esas piedras grandes, y le sacaba mucho partido a los días sábados en la noche, porque no trabajaba el día domingo. Entonces tenía todo ese sábado, o sea, toda esa noche del sábado en que mis amigos se iban a la fiesta, de pronto al lado en mi casa había fiesta, a la que me invitaban, por supuesto, y a la que no iba, y le sacaba el jugo a esa noche. Incluso, te cuento, yo como a la mitad de La Reina Isabel, yo dejé de fumar, y dejé de fumar exclusivamente por La Reina Isabel. Había hecho varios intentos de dejar de fumar, había fumado durante 20 años y nunca había podido. ¿Y cómo ocurre? Al contrario, uno piensa que el escritor o el artista cuando está creando, la ansiedad y las ganas de escribir llaman al pucho, ¿no es cierto? Exacto, al cigarro. Claro, claro. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué ocurrió ahí? Por las ganas de escribir, también. ¿Qué es lo que pasaba? Yo me sentaba a escribir y sé que esto le pasa a todos los escritores que fuman. Uno se sienta a escribir y es un reflejo condicionado, el pucho. Al empezar a escribir, el pucho. De pronto te sale una imagen redondita, el pucho para celebrarla. De pronto no te sale el pucho para pensarla. Entonces, yo llevaba 2 horas escribiendo y ya llevaba 6, 7 puchos en la cabeza. Es como el pucho que se fuma uno puede hacer el amor, ¿no es cierto? Bueno, ese es un pucho. Pero cuando tú te sientas a escribir, son muchos. Si tuvieras que comparar con un acto físico, ¿a qué compararías escribir? ¿Con comerse preparar un plato de comida, comer un plato de comida, hacer el amor a qué? A ver. Hacer el amor. Hacer el amor. ¿Por qué? A ver. Yo pienso que mis libros son actos de amor. Y con todo. O
sea, usando los 5 sentidos. Yo creo que el acto de amor, si no se usan los 5 sentidos, es un acto fallido. Y yo cuando escribo trato de usar los 5 sentidos para hacerlo. Por eso que yo digo que hay libros de escritores que parece que fueran escritos con profiláctico puesto. Es más, he conocido algunos libros que han salido hace poco que me da la impresión que es un acto de amor con 2 profilácticos puestos, haciendo el amor con una muñeca inflable. Ese es lo que siento cuando... A ver, de los grandes escritores, de lo que te gusta a ti, la literatura que te apasiona, ¿cuáles serían los escritores que escriben sin profiláctico y los que tú crees que escriben con profiláctico, para distinguir? Bueno, Juan Rulfo escribía, por supuesto, sin ninguna clase de profiláctico. A Leopoldo Marechal, por ejemplo, es un escritor donde la vida es un torrente. Cortázar, incluso el mismo Borges, que da la impresión de que a lo mejor usaba alguna clase de profiláctico, pero no, es la sensación, ¿no? Fíjate qué curioso, no habría pensado que Borges estaría entre tus favoritos. ¿Qué te gusta de Borges? Porque él pertenece a un mundo... Me encanta Borges. Al mundo que tú más detestas, que es el mundo intelectual, de los escritores encerrados en las bibliotecas y no abiertos a la vida, a la calle, etcétera. Es que no es que deteste ese mundo, detesto cosas de ese mundo. Pero Borges, yo he aprendido mucho con Borges, y yo lo recomiendo mucho a los jóvenes, que lean a Borges. Borges enseña a escribir. ¿Qué te enseñó a ti, por ejemplo? Por ejemplo, el adjetivar de Borges es excepcional. Él te pone el adjetivo preciso, conciso y además que te sorprende. O sea, tú te tienes que devolver a saborear ese adjetivo. Y eso es lo que yo pretendo hacer en mi prosa. Hay escritores que dicen que la buena prosa sería aquella en que el escritor se olvida que está leyendo. Yo creo que no. Yo creo que el escritor, sí, es cierto, se mete en la historia, ¿cierto? Se olvida que está leyendo, pero hay frases en que el tipo se da cuenta que está leyendo y se devuelve y goza la imagen, pero por el lenguaje, porque encuentra poesía. Es lo que trato de hacer. Claro, son momentos muy cortos, son momentos casi epifánicos. Uno se demora años en escribir una novela y no se escribe todo el tiempo accediendo a estos instantes de epifanía. Me gustaría que escogieras un momento epifánico tuyo dentro de La Reina Isabel cantada ranchera, a pesar de que tienes terror de volver a leerla, pero es la novela que caló más fuerte en todos tus lectores y que te ganó un público fiel, no solo en Chile, sino en muchos países del mundo. A ver, escoges tú un momento epifánico tuyo. Es que eso, no sé si lo pudiera encontrar ahora, pero es complicado. Es complicado lo que me acabas de pedir. El desafío que te acabo de plantear. Claro. Un trocito tal vez, en que tú recuerdes que te hayas sentido feliz escribiendo, donde crees que puedes... Mira, yo creo que el momento epifánico acá lo tuve en el capítulo número 1, que no fue escrito, o sea, que no fue lo primero que escribí. El capítulo 1 lo escribí cuando llevaba como 5 capítulos y se me ocurrió hacer esto. Ubica el contexto al que no ha leído el libro tal vez, a ver. La historia, brevemente. Claro, es el primer capítulo, es lo que se trata de narrar es el minuto y 40 segundos que dura la canción Ella. Entonces, ¿cuál es esa canción? Una canción de José Alfredo Jiménez, que yo creo que es una de las canciones más lindas que hay entre las rancheras. ¿Te acuerdas tú la letra? Me cansé de rogarla, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ella quiso quedarse cuando yo vi tristeza, en fin. Entonces, lo que yo quise contar acá fue lo que pasa por la mente
de El Viejo Fioca mientras está tomando un vaso de vino Sonrisa León y escuchando esta canción. Entonces es un capítulo que tiene 7 u 8 páginas en donde no hay un solo punto seguido ni punto aparte, nada. Es una sola frase de 7 páginas. Pienso que aquí hay momentos epifánicos. ¿Podrías leer un trocito? Terminan de apagarse los sones de la canción mexicana que antecede a la que él quiere escuchar, y en tanto la aguja del tocadisco comienza a arrastrarse neurálgica por esa tierra de nadie, por esos arenosos surcos estériles que separan un tema de otro, el ilustre y muy pendejísimo Viejo Fioca paletó a cuadritos verdes y marengo pantalón sostenido a un geme por debajo del ombligo, pasmoso prodigio de malabarismo pélvico, trémulo aún de la curda del día anterior y pálido hasta la transparencia, llena su tercer vaso de vino tinto, arrimado espectralmente al mesón del único rancho abierto a esas horas de domingo. Gran arranque. Ahora, fíjate que estaba pensando que para ti o en tu vida y en tu obra la música es muy importante. Desde luego está esta novela Fata Morgana de amor con banda de música, en que tenemos un protagonista. En la novela, sabemos, comienza en una escena con un piano de cola, y hay se me olvida el nombre del trompetista, ¿no es cierto? Un piano de cola hundiéndose en el océano. Exactamente. Está Bello Sandalio, ¿no es cierto? El trompetista ese pelirrojo. Bueno, y la golondrina, que es pianista. Y luego, los trenes que se van al purgatorio, también, el primer viaje él es de un músico, que está en el tren y va mirando. Es un acordeonista, ¿no? Un acordeonista. A ver, hablemos un poco de tus pasiones musicales y de cuánto es importante la música en tu vida y en tu obra. Yo creo que en mi obra es muy importante lo musical. Yo tengo un oído de tarro. Ajá. Jamás he aprendido a tocar un instrumento, pero me siento con un oído interno privilegiado. Uh-huh. Siento que tengo un oído musical interno que me permite ver en qué frase de mi libro está cojeando musicalmente. Uh-huh. Entonces, a veces cambio un adjetivo que tiene 3 sílabas por uno que tiene 2, para dejar la frase musicalmente a tono, digamos. Uh-huh. Y mis obras, aunque a lo mejor va a parecer grandilocuente decirlo, pero lo digo y punto. Pero tú te has definido a ti mismo con mucha libertad, sí, como un cachetón, así por que... eso. ¿Qué, cachetón en chileno significa, ¿cierto? Vanidoso, ¿no? Por ahí en España me dijeron que era un vanidoso entrañable. Me puse más vanidoso todavía. Pero dale, a ver. Pienso que mis obras están escritas a modo de sinfonía. Uh-huh. Son una sinfonía en cuanto a la estructura, en cuanto a la estructura de los capítulos, en cuanto a la estructura de los párrafos, en cuanto a la estructura de la frase. En eso es lo que yo me saco la cresta y media. Uh-huh. Porque yo la novela, la historia, la escribo en 3 meses. Uh-huh. Pero me llevo más de un año dándole el Fíjate tono, el que es ritmo. curioso porque la mayoría de los escritores, los narradores, plantean que lo más difícil es la armazón de la historia, el armar el argumento. Claro, cuando no tienen historias que contar, cuando les faltan historias. Uh-huh. Pero a mí como me sobran historias, Uh-huh. entonces es lo más fácil eso, contar la historia. Eso me resulta muy fácil, pero después viene lo que realmente me gusta, que es el proceso que es el proceso del montaje en el caso del tipo que hace una película. Uh-huh. En este caso es el proceso de la corrección, del pequeño detalle. Uh-huh. El pequeño detalle, ese detalle que a lo mejor el lector va a pasar por alto, pero más de alguno te va a dar cuenta. Y ese pequeño detalle es el que, bueno, de estos pequeños detalles se va armando la gran obra. De alguna manera, estaba pensando, tú lo cuentas en el himno del ángel parado en una pata, que es, para mí, de tus libros, el más entrañable de todos. Por eso cada lector escoge su libro, el libro que más me gusta, que más me emocionó.
Después vamos a comentar una escena que quería que también la leyeras ahí. Tú describes en el fondo es autobiográfica, es ficción, pero me imagino que es autobiográfica, esa es la primera pregunta que hay acá. Completamente. Prácticamente todos tus libros son autobiográficos de alguna manera. De alguna manera y de muchas maneras, incluso el último, Santa María de las Flores Negras, que transcurre en 1907, de alguna manera también es autobiográfico. Por eso que a mí me extraña que los escritores abominen o sientan vergüenza de decir que sus libros son autobiográficos. Yo creo que todos los libros son autobiográficos, todos, incluso los de ciencia ficción. Ahora, en este libro, tú, el personaje que es hijo de un pastor evangélico, y los evangélicos uno los ve cantando en la calle, es una religión mucho más musical que la católica. Los protestantes han sido siempre musicales en el mundo alemán y aquí en Chile también, siempre están en las calles los canutos cantando. A ver, ¿de qué manera esa música evangélica y ese verbo evangélico pudo haberte influido? Influyó y mucho. Uh-huh. Te cuento, mis padres eran pentecostales, Uh-huh. que son los únicos que no usan instrumentos. Ajá. Ni siquiera las palmas, nada, a capela. Pero sus himnos llegan a ser gloriosos. Y yo esos himnos me los aprendí casi todo de memoria. Y los cantaba. Yo tuve un tiempo yendo solo cuando niño, cuando yo vendía el diario y llegaba a mi casa en la noche. Y a veces entraba oscura porque no tenía vela. Entonces, para espantar el miedo, yo me cantaba estos himnos así, pero a todo pulmón. ¿Ah? ¿Te acuerdas de alguno de esos himnos? Influyeron mucho porque eran cánticos que hablaban de ángeles, que hablaban del cielo, del río cristalino que nos espera, en donde el león apacentará junto a una oveja. Uh-huh. Aunque dicen que la oveja va a dormir con un ojo abierto. Ahora, pienso que esta exaltación, este aleluya, esta tendencia al éxtasis, al júbilo de ese canto, de alguna manera se nota en tu escritura, ¿no? Pero claro, y justamente se nota en los momentos que te decía recién, esos momentos epifánicos, en que ahí hay algo de estos himnos, de esa exaltación angélica, ¿cierto? Hace poco se me acercó un lector a decirme que la mejor página de la Fata Morgana es cuando el diablo del bombo se le muere el hijo y él en su locura se pone su traje de diablo de la tirana, toma el bombo y sale a bailar por las calles. ¿Puedes encontrar ese fragmento y leerlo? Sería bonito descubrirlo ahí. Y yo le di toda la razón del mundo y lo quise mucho porque ese es uno de mis páginas que yo más quiero. Fíjate que va a ser difícil. No te preocupes que tenemos tiempo, se le hará este programa, porque no tenemos la presión de nadie. Mientras tanto, por ahí hacerle la propaganda, algo. Podría aprovechar. A mis libros. Bueno, mientras tú buscas esa página, quiero ir recordando a los que a lo mejor están agarrando la entrevista en este momento, que Hernán Rivera Letelier, que nació en Talca en 1950, que se crió y trabajó toda su vida en yacimientos del salitre, en el desierto de Atacama, al norte de Chile, el desierto más grande del mundo, como os recordaba, ha escrito, entre otros, La Reina Isabel cantaba rancheras, el libro que lo catapultó a la fama, Los trenes se van al purgatorio, Himno del ángel parado en una pata, el libro Fata Morgana, que tiene ahí en sus manos y que desesperadamente está buscando al interior de él ese episodio, y el último libro que vamos a comentar al final del programa, que es sobre la matanza de Iquique, Santa María de las Flores Negras. ¿Aparecerá ese maldito fragmento? Sí, por acá encontré el capítulo. Uh-huh. Es más o menos largo. Un fragmentito, un pedacito a lo mejor. Un fragmento, entonces, ya. A ver, aquí él ya se vistió de diablo, convertido en un rumboso diablo de carnaval, transfigurado completamente con la policromía de su disfraz pagano,
Cantalicio del Carmen atenaza el mazo del bombo con sus 2 dedos únicos, se persigna con él ante la imagen de la Virgen colgada en la pared y se echa a la calle a bailar tal y cual como le baila la chinita en el pueblo de La Tirana, con los mismos saltos desaforados, con las mismas contorsiones, con los mismos pasos y piruetas con que se entromete entre los bailarines de las distintas cofradías allá en la plaza de La Tirana. Cantalicio del Carmen comienza a recorrer las calles bailando como un poseso, haciendo gran polvareda con sus botas, enredándose en las vueltas y revueltas de su capa, sin perder el compás del bombo, sin perder el paso de su danza delirante, yéndose de pronto contra la leva de niños que lo siguen felices, contra las mujeres que desde sus ventanas miran con lástima el patético espectáculo de sus saltos de orate, entrometiéndose con sus cabriolas entre los grupos de gente conversando en las esquinas ya anochecidas del pueblo, haciendo como que entra y no entra por las puertas abiertas de los locales, por las puertas abiertas de los clubes iluminados, por las puertas abiertas y meadas de los prostíbulos, en donde con vasos en la mano, abrazados a mujeres gordas y deslenguadas, se asoman los lacios borrachos de los días lunes, burlándose y riéndose de las maromas del pobre diablo, que parece que se le corrió una teja, se le soltó un tornillo, se le cayó una chaucha, mírenlo nomás como bota, como rebota, si parece pirigüén, como cabriolea el muy cabrón. Fíjense en cómo toca el bombo con sus dedos de alicate, y él, impávido, sin tregua ni descanso, al son implacable del bom, 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 de su bombo retumbante, sigue bailando, sigue saltando por las calles arenosas, sigue pirueteando bajo la luz mortecina de los faroles públicos recién encendidos. Hermosa página y viva y rítmica, ¿no? Y es un trozo. O sea, es un fragmento porque es una... Tú eres de largas tiradas, ¿eh? Esto, a ver, para escribir estos trozos hay que tener cojones. Te explico. De pronto, un crítico te hace la crítica de tu libro y él tiene nada más que 2 cosas para aplicar a la crítica: la razón y la inteligencia. Pero la obra está hecha, además de con la razón y la inteligencia, está hecha con el corazón. Está hecha, influye el azar, influye la intuición y los cojones. Cosas que al crítico se le quedan afuera. ¿Por qué los cojones? ¿En qué sentido hay que tener cojones para escribir esto? Porque a mí, por ejemplo, te explico, no me hubiese costado nada cuando llegué a esta parte en que al diablo se le muere el niño, se vuelve loco, es el tercer niño que se le muere. Entonces yo hubiera dicho, Cantalicio del Carmen, en su dolor, se disfrazó de diablo y salió a las calles a bailar. Y punto. Entonces yo dije, ¿y por qué no bailo con él? ¿Por qué no hago que el lector lo vea bailando, lo sienta bailando y se ponga a bailar con él? Suácate. ¿Lo hago o no lo hago? Hay que tener cojones para decir, sí, me pongo a bailar con él. Bailo con él y hago que el lector baile con él. Y se canse, y transpire. Entonces, eso... Y hay un riesgo de fracasar también, en el exceso. Por eso que te digo, ahí los cojones, o sea, te puede ir a la cresta. Pero esos son los instantes en que te dan, digamos, en que escribir es lo más grandioso que hay en el mundo. Bueno, tú ahora estás dedicado 100% a escribir. Tú vives en tu misma casa en Antofagasta de siempre. Eso es un gesto que se ha resaltado muchas veces y que yo encuentro magnífico. No has abandonado la provincia, ¿no? Y yo creo que la gran literatura, por lo menos en Chile, se ha hecho desde la provincia. Pero tu oficio antiguo, el que tú dejaste y el que dejaste votado por ser escritor, es el de minero. Y la verdad es que nadie sabe, y yo también por curiosidad, nadie sabe, solo se habla de los mineros, se habla del salitre, se habla del caliche, ciertas palabras, pero nadie sabe lo que es el oficio del minero. Me gustaría que me contaras en qué consiste y en qué consistía tu trabajo, y que habláramos un poco de ese oficio, de ese trabajo, que por lo demás está presente en tus libros, que es material de tus libros. Claro. Esa parte material real, concreta, digamos, práctica. A ver, entre el oficio de los mineros, el de la pampa, el de las calicheras es completamente distinto. Basta
con saber que en ninguna otra parte del planeta hay minas de salitre, más que ahí, La Pampa. Entonces esa es una minería completamente distinta. Es distinta a la minería del cobre, a la minería del carbón, en fin, a los subterráneos. No, esto es a flor de desierto, a flor de pampa. ¿Qué es lo que hace distinto en el día a día de la vida del minero, ese oficio? Eso, tú estás trabajando donde no hay frontera, donde la libertad es absoluta, donde no hay unas paredes que te encierren, no estás en un túnel. Tú estás trabajando donde no hay incluso ni siquiera un horizonte, porque no hay nada. Y estás trabajando bajo el sol más quemante del planeta. ¿Y qué es lo que hace él? ¿Cuál es el trabajo específico? Bueno, primero tiene que sacar lo que se llama el estéril, que es la tierra que no sirve y que es la capa de tierra que cubre el caliche. Entonces, primero se limpian grandes extensiones de terreno y luego vienen los perforadores, o los perforos, como le decíamos en La Pampa, empiezan a hacer los hoyitos, los tiros, para poner la dinamita y el explosivo. Luego se hace esta explosión de, qué sé yo, de 100 metros, de 200 metros, donde se da vuelta la tierra. Y ese es el caliche, que es piedra, muy dura, y eso se da vuelta. Y al darse vuelta, aquí un pequeño detalle, nosotros en la mina encontrábamos pájaros calcificados, encontrábamos peces petrificados debajo de la tierra, o sea, eso antes era un mar. Bueno, este caliche se lleva a una planta y se procesa, y de ahí sale el salitre, pero es un trabajo que tendría que explicártelo en 2 horas. Y un trabajo que ha ido desapareciendo, y un mundo que ha ido desapareciendo, del cual tú eres en el fondo el Homero, por decirlo así, el cantor que canta, en este caso un Homero que canta un mundo que ya terminó, más que un mundo que comienza, ¿no? Claro, un mundo que está a punto de desaparecer por completo. De las más de 300 oficinas salitreras que hubo en el desierto, queda una, María Elena, una, y que ya está también por desaparecer. ¿Cuál es la oficina más entrañable que tú recuerdes y que nos puedas contar cómo era? Son pequeñas como microciudades. ¿Cuál es la oficina que tú más recuerdas y que te parece más Yo creo que viva, es sí? una de las oficinas más lindas que yo conocí, linda entre comillas, o sea, entre las oficinas era la más linda. Se llamó Collazur. Collazur quedaba entre María Elena y Vergara, al interior de Antofagasta. Era una oficina que tenía un reloj de torre, pero era una torre como de Bagdad. Nos recordaba los cuentos de Aladino, con esa cúpula terminada en punta. Era precioso. Tenía 2 plazas. La plaza de juegos infantiles, todas las oficinas tenían una plaza, esta tenía 2. La plaza de juegos infantiles y la plaza redonda, donde íbamos a pololear, donde estaba el kiosco de música, todo eso. Y tenía algo que a mí me parecía espectacular. La iglesia, que estaba entre las 2 plazas, estaba junta al rancho donde se hacían los bailes. Entonces, de pronto acá se estaba haciendo misa y acá estábamos nosotros mere bailes, ¿ya? Una fiesta. Tenía una pulpería que era también muy linda, y tenía la casa de fuerza, que era donde se daba la electricidad, donde se generaba la electricidad para varias oficinas. Y tenía algo que no tenía ni María Elena ni Pedro de Valdivia. Tenía un cementerio, uno de los cementerios más lindos que yo he visto en La Pampa, estaba en Collazur. Entonces, en las peleas que se arman siempre entre la gente de pueblos cercanos, y esto se da en cualquier parte del mundo, cuando hay 2 pueblos cerca, siempre hay diferencia por el fútbol y pelean y todo eso.
Entonces a los de María Elena le llamábamos los cometierra, porque en María Elena estaba la chancadora donde se molía el caliche y salía la polvareda y cubría el campamento y todo el mundo tragaba tierra. Entonces ellos eran los cometierra. Pero a nosotros, los de Coyazur, nos decían los come muertos, porque ahí estaba el cementerio. ¿Ah? Bueno, aquí en esta oficina, que fue donde yo pasé mis años de adolescencia, mi primer amor, el pololeo, pasé 3 años ahí, que creo que son los 3 años más felices y más lindos que yo recuerdo. ¿Por qué no fueron felices y lindos si uno se podría imaginar que al contrario, alguien de afuera diría que horror, la explotación, el sufrimiento? Qué maravilla que tú descubras esa belleza ahí. Es que la vida, lo que te conversaba yo recién, la vida que logramos nosotros hacernos en el campamento, está el cine también, que es muy importante. La vida que logramos hacernos nosotros en el campamento era muy linda. Era muy linda. Ahí, bueno, nos conocíamos todos. Entonces, en los bailes públicos, tú estabas ahí en este rincón de la mesa y se acababa ya a bailar con mover el dedo a la que estaba en el otro rincón. El cine era como, como la reunión social más importante. Todos nos poníamos la mejor pinta para ir a ver la película y todos los días daban una distinta. Y la música por los altos parlantes mientras empezaba la película y nos juntábamos a conversar. Es que mira, no había, esto es importante, no había nada, 0% delincuencia, nada, absolutamente nada. Nosotros nos podíamos quedar durmiendo con la puerta abierta y esto a nosotros nos pasó montones de veces. Era casi, suena raro decirlo, casi una especie de utopía. Exacto, nos quedábamos dormidos con la puerta abierta. Tú, aparte de contar esas salitreras que alcanzaste a conocer, en este último libro, hasta el momento que hemos hecho la entrevista, porque sé que estás preparando otro que no has contado y no quieres contar a nadie, que lo tienes bajo 7 llaves, donde vas a abandonar la literatura pampina. ¿Por qué vas a abandonar la literatura la pampina? Es interesante eso. ¿Qué es la que te ha dado recursos, la que te...? Espérate, me acabo de acordar de un pequeño detalle de Coyazur, que dale nomás, volvamos. Es importante. Las casas eran de galamina, entonces eran corridas de casa, donde éramos vecinos y nos separaba una pared de calamina, en donde todos teníamos un hoyo secreto para espiar a la otra casa. Y como eran de calamina, entonces las noches, ¿qué es lo que pasaba? De repente al matrimonio que vivía en esta casa se le ocurría empezar a fornicar, y como se escuchaba todo en esta casa de al lado, entonces se entusiasmaban los vecinos, y se entusiasmaba el otro vecino y se iban entusiasmando, y era la corrida completa en un polvo espectacular. Polvo en medio del polvo. Claro. Y esto era tan así que en esa corrida los cumpleaños de los niños eran casi el mismo día. Oye, bueno, en este último libro, Santa María de las Flores Negras, tú haces un salto hacia atrás, hacia la historia, a la historia de la que tú no participaste, y que es la famosa matanza de Santa María de Iquique, que todos conocemos a partir de esa magnífica cantata creada por Luis Advis, ¿no? Santa María de Iquique. Me gustaría decir, ¿qué significó trabajar este libro para ti, a diferencia de los otros? El hecho de trabajar con un pasado del que solo quedaban documentos escritos, digamos. Tú ni siquiera conociste a los protagonistas de esta matanza. ¿Cómo fue ese oír el pasado? Hasta ahora fue mi reto más importante. Más importante hasta ahora, porque el reto que me impuse en esta próxima novela es más fuerte que este. Pero hasta ahora fue, digamos, lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil de esta escritura de este libro? A ver, el desafío era que todos los lectores sabían en qué terminaba la historia. ¿Cómo tú contáis una historia para atrapar al lector que sabe el final? Eso era un desafío tremendo. ¿Y cómo lo resolviste eso narrativamente? Y con esa cosa fría que llaman técnica, de las que algunos abominan también, pero la técnica es muy importante. Yo me propuse agarrar al lector de la solapa desde la primera página, preparándolo, o sea, el lector
sabe que al final hay una matanza. Pero como yo se la voy preparando, ¿cierto? Ahí estaba el kit. Inventé unos personajes de ficción, hice que para el lector fueran entrañables, ¿cierto? Que el lector, página tras página, se fuera involucrando con ellos, los fuera queriendo, los fuera amando, se fuera interesando en su vida, cosa que cuando llegara la matanza, esto va a parecer cruel, pero era el efecto que yo buscaba, cosa que cuando la matanza se produjera, ¿cierto?, el dolor fuera doble, porque es muy distinto cuando a ti te cuentan una matanza, claro, y es atroz, pero cuando te cuentan una matanza en que tú sabes que murió un pariente tuyo, un amigo tuyo, el dolor es doble. Entonces, ahora, hay un personaje al que uno quiere desde la primera página, y que me imagino que tiene que ser un personaje para ti importante, que es este Olegario Santana, este hombre al que vemos en la primera escena en camiseta, devorándose un trozo de carne sangrante, y cuyos amigos son un par de jotes, que semejan un par de viejitos acurrucados, vestidos de frac y con las manos en los bolsillos, que siempre lo acompañan. Este personaje además es un personaje que de alguna manera mantiene una cierta distancia escéptica frente a los acontecimientos, frente a esta huelga, frente a la épica y a la posibilidad de un él es un descreído, sí. ¿De dónde sale este personaje? ¿Quién es este personaje? ¿De dónde salió? ¿Cómo te llegó a ti este personaje, Olegario Santana? A ver, este personaje fue armado de varios personajes de la vida real. En la parte física es un pampino, un minero que conocí en La Pampa, que trabajé con él, al que le decían el cura. La parte física se la saqué a él. Esa parte que tiene el viejo de trabajador, de estar todos los días dándole a la piedra, a mi viejo. Mi viejo fue un calichero en que incluso los días domingos él iba a trabajar, los días festivos. Para él nunca hubo ni fiestas patrias, ni 21 de mayo, ni Año Nuevo, nada. Él en la calichera todos los santos días del año. Y creo que esa parte descreía es mía. Esa parte de no creer en la reivindicación, de no creer en la huelga es inútil, nos van a matar a todos como perros, porque yo conozco a los militares, yo estuve en la guerra. Esa parte creo que tiene mucho de mí. Por último, Hernán, quedan tantas cosas en el tintero, pero eso significa mejor porque así tenemos la posibilidad de volver a conversar de nuevo, porque es muy grato entrevistarte y conversar contigo. Hay una reflexión que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que yo la relaciono de alguna manera con el desierto. El desierto no solamente es una realidad, sino que se transforma inevitablemente, como todas las cosas de la vida, en una metáfora, en un símbolo, en una imagen. Y el gran filósofo alemán Nietzsche alguna vez dio esa imagen de el desierto avanza. Hay de los que, me falló la memoria ahora, pero hay de los que llevan desierto. Dice, el desierto avanza, es como una imagen negativa de que hay que tener cuidado con ese desierto que va avanzando interiormente y exteriormente. ¿Cómo reaccionas tú frente a esa frase, siendo tú un hombre de desierto? Habría que tomarla por ambos lados. Uno, lo concreto. Es triste ver, si tomamos la frase al pie de la letra, ver cómo el desierto realmente, este desierto de Chile, el de Atacama, realmente está avanzando hacia Santiago. Cada vez se va viendo menos verde, digamos, en el camino a Santiago. Cuando yo viajaba en bus, no sé si corren buses todavía. Sí, sí, corren. Y lo otro, pienso que sería muy bueno que el desierto avanzara y se instalara en los corazones, yo creo que de la humanidad completa. Ese desierto que yo te explicaba recién, ese desierto que se me ocurre ahora es como el gran espejo, el gran espejo planetario en donde te reflejas tú, pero te reflejas interiormente, se refleja tu yo
interior. Ujú. Pienso que si nos miráramos todos un rato, nos contempláramos y nos asumiéramos y nos empezáramos a querer, nos empezáramos a comprender como seres humanos, yo creo que la humanidad ganaría mucho. Yo creo que la humanidad empezaría como a cambiar, pero no hay que tenerse miedo, hay que empezar ya a quererse, a soportarse, a estar con uno. Bueno, yo te agradezco mucho, Hernán, esta conversación. Estamos grabando este programa en un mes de octubre, el mes donde está florecido el desierto, y yo creo que tus libros son de alguna manera flores, sorpresas que da siempre y seguirá dando nuestro desierto, este inmenso desierto chileno que tú has contado en tus libros. Muchas gracias, Hernán, por esta conversación. Muchas gracias a ti.